Bueno, entonces vamos a hablar de enterocolitis necrotizante, que es una patología, se puede decir, una patología quirúrgica, ¿no? Porque la evolución inicial es clínica, pero va a llegar un momento, si avanza en su evolución esta enfermedad, pues va a llegar a cirugía, ¿no? Es una lesión intestinal y es una urgencia intestinal, ¿no? Si bien esto es más frecuente en recién nacidos pretérmino, y también se puede presentar en recién nacidos a término, ¿no? En menor proporción. Aparece esta patología de 1 a 3 por cada 1000 recién nacidos vivos y más frecuente de 1 a 8% en los niños que están en las UCI neonatales, ¿no? En los recién nacidos con un peso inferior a 1500 gramos hay una incidencia de 4 a 13%. Como les decía, es infrecuente la neonata a término, pero sí se presenta. eh, Menos del 10% de los lactantes afectados. Y muchas veces, a diferencia del recién nacido pretérmino, que es la enterocolitis tardía, cuando empiezan a darle la circulación enteral, porque la fórmula es uno de los factores que predisponen, no fuera de la prematuridad o de la hipoxia que están sometidos estos niños. Pero en los atérminos se presenta más precozmente y a veces también es de tipo fulminante, ¿no? O sea que el bebé se le empeora rápidamente. Los factores de riesgo, la prematurez, ¿no? Especialmente mientras más chiquito es o extremadamente pequeño para la edad gestacional, o sea, menos de 28 semanas o menos de 1 kilo, es más frecuente esta patología. Eh, la colonización bacteriana intestinal, porque muchos de estos niños son alimentados con fórmula, ¿no? Si serían alimentados con leche materna, es como un efecto protector también, ¿no? De la mucosa intestinal, pero muchas veces toman fórmula. Hay un antecedente de compromiso de la vitalidad fetal, ¿no? Eh, Como les decía, son niños que generalmente a veces se inicia la alimentación enteral mínima con fórmula. Estos niños están en ventilación mecánica, de repente desarrollando un cuadro de sepsis y hay una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Eh, Hay hipotermia, a veces se les hace exsanguíneo por vía umbilical, pueden ser portadores de cardiopatía congénita, sobre todo los prematuros, o generalmente presentan la persistencia de ductos arteriosos. Puede haber cuadros de policitemia agregado, que va a condicionar una hiperviscosidad, un enlentecimiento del tránsito, digamos, del flujo sanguíneo en los capilares de pequeño calibre, va a haber disminución del aporte de nutrientes y de oxígeno. En ese sentido también va la policitemia, ¿no? Y uno de los órganos afectados es el aparato gastrointestinal. Cuando hay gemelos monocoriales también se puede presentar esto. Entonces la etiología es multifactorial. Isquemia, hipoxia intestinal, deficiencia inmunitaria intestinal, que está presente más en prematuros, la colonización bacteriana y la alimentación enteral con fórmula, ¿no? La prematurez se considera el factor más importante que puede desencadenar este cuadro de enterocolitis necrotizante. En estos niños hay un déficit enzimático y hormonal, hay una deficiente autorregulación de la microflora intestinal, hay hipoperistalsis, ya saben que hay inmadurez del sistema nervioso y hay disminución de la motilidad intestinal, ¿no? Hay poco peristaltismo y eso condiciona que haya residuos gástricos elevados, etc. Hay escasa inmunoglobulina A secretora que es estimulada por la lactancia materna, ¿no? Y hay un déficit inmunológico. ¿Qué es lo que hace la alimentación enteral? O sea, la fórmula generalmente, ¿no? En cuanto a la leche humana, como le digo, tiene un efecto protector, ¿no? Cuando el bebé se inicia su alimentación enteral mínima con leche materna, entonces disminuye la incidencia. Se ha visto en estudios, ¿no? Que disminuye la incidencia de enterocolitis necrotizante, ya que la leche materna va a estimular la motilidad intestinal, favorece la maduración del intestino y también provee de componentes inmunoprotectores, ¿no? Como la inmunoglobulina A secretora mencionada anteriormente.
En cambio, las fórmulas lácteas generalmente son hiperosmolares, lesionan los enterocitos y aumentan el gas intraluminal, ¿no? ¿Qué va a producir la isquemia intestinal? Una alteración de la distribución del volumen sanguíneo cardíaco, ¿no? Por ejemplo, cuando hay hipoxia o hay asfixia, generalmente hay una distribución del flujo, ¿no? Para protección de los órganos nobles, que son el cerebro, el corazón, los riñones a expensas del espláncnico, ¿no? Y esto va a condicionar una mayor incidencia de necrosis y perforación de los recién nacidos. Asociado a esto, pues, como ya les mencioné, la policitemia, ¿no? Asfixia, la sanguínea de transfusión, cardiopatías congénitas, retardo de crecimiento intrauterino y la madre que sea drogadicta, ¿no? Entonces, cuando hay una hipoxia intestinal, hay una producción y liberación, ¿no? De estos factores inflamatorios que van a producir inicialmente una inflamación directa y después una apoptosis celular, que no es otra cosa que muerte celular. Mm. Es necesaria una colonización bacteriana. Es un proceso fisiológico necesario para la maduración y motilidad del intestino. La alimentación con leche materna, hay una flora habitual en el intestino del recién nacido, ¿no? Esto va a disminuir la colonización de, por ejemplo, de estas bacterias clostridios y bacteroides. Como les digo, la flora normal, o sea, las bifidobacterias, ¿no? Va a estimular la producción de inmunoglobulina secretora y esto va a impedir la translocación bacteriana. Debe haber una colonización intestinal por bacterias, que es un requisito para el proceso inflamatorio y la necrosis intestinal. Cuando un prematuro, como les vuelvo a repetir, es alimentado con fórmulas, pues hay otro tipo de flora, ¿no? Ya no están presentes las bifidobacterias, hay una flora intestinal diferente. Eh, Esto digamos, cuando la alimentación por fórmula va a predisponer al crecimiento bacteriano en el intestino inmaduro. Ah, Va a haber déficit de inmunoglobulina secretora, va a haber desnutrición, el estrés, disminución del ácido gástrico, la motilidad intestinal deficiente y la disminución de estos antígenos, ¿no? Colónicos en la luz del colon. Entonces hay dos formas de presentación del cuadro clínico. Agudo fulminante, yo por experiencia he visto más en recién nacidos a términos estas agudas o fulminantes, ¿no? Insidiosa generalmente en los prematuros. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la clínica que van a presentar estos niños para hacernos sospechar de que puedan estar iniciando este cuadro enterocolitis necrotizantes? Los primeros síntomas y signos son, digamos, no son específicos. Muchos de estos signos y síntomas también se pueden presentar en un hilio séptico, ¿no? Va a haber distensión abdominal, intolerancia al alimento, va a haber residuos gástricos, ¿no? Que puede ser contenido lácteo o bilioso. El niño va a presentar vómitos. Puede haber también la eliminación de sangre oculta en heces o a veces rasgos de sangre en la materia fecal, ¿no? También puede haber cuadro de diarrea, dolor a la palpación abdominal, sobre todo cuando ya hay una NEC avanzado, eh, residuo fecaloide y cuando ya es, digamos, una enterocolitis ya en grado avanzado, también va a haber un eritema de la pared abdominal, ¿no? Y también el niño, su estado general se va comprometiendo, va a haber letargo, inestabilidad térmica, puede presentar apneas, dificultad respiratoria, bradicardia, hipotensión arterial, mala perfusión periférica y oliguria, ¿no? Muy similar a un shock séptico. En el laboratorio también no hay pruebas específicas, ¿no? Puede haber leucopenia con neutropenia, ¿no? Neutrófilos menos de 1500 por milímetro cúbico. Y cuando se presenta la neutropenia, pues hay mayor mortalidad.
También hay alteración de las plaquetas, hay una disminución significativa, generalmente menos de 100.000 por milímetro cúbico. Hay cambios del medio interno, ácido básico y acidosis metabólica. Hay una mala regulación de la glucosa que puede ir a hiperglucemia o hipoglucemia y desequilibrio hidroelectrolítico porque hay formación de un tercer espacio. Los marcadores de infección como la PCR está aumentada. En la radiografía de abdomen podemos solicitar una radiografía de abdomen de cúbito dorsal y lateral, ¿no? O tangencial también que llaman. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la radiografía? Vamos a encontrar imágenes. Inicialmente vamos a encontrar dilatación de vasos intestinales, un poco de edema de pared, puede haber niveles hidroaéreos. Posteriormente aparecen las imágenes de gas en la submucosa, que son las imágenes de neumatosis intestinal, o también la presencia de este gas en el sistema venoso porta, ¿no? O intrahepático. Una vez que se perfora el intestino, lo que podemos encontrar es en la cavidad peritoneal neumoperitoneo. Y también puede haber ascitis, disminución del gas intestinal. Acá estamos mirando solamente una gran dilatación de las asas colónicas y también de los intestinos delgados, ¿no? Acá en la imagen A hay neumoperitoneo que ustedes ven por encima de la estructura hepática hay aire libre, ¿no? Al signo de Jover y gas en la vena porta. Entonces, como se confirma el diagnóstico, generalmente cuando estamos, según la clasificación de Bell, en el grado 2B, o sea, la presencia de neumatosis intestinal. Porque inicialmente, como les digo, el cuadro clínico es muy semejante o inespecífico o una sepsis, ¿no? Shock séptico, un hilo séptico. Entonces, estos niños que se está sospechando un cuadro de enterocolitis necrotizante, hay que, digamos, controlarlo periódicamente con estudios radiográficos, ¿no? Ya que estos nos van a decir en qué estadio se encuentra la enfermedad. Entonces, acá está la clasificación de Bell. En el 1A y 1B, generalmente sospecha de NEC, ¿no? Hay una afectación clínica leve. En el 2A y en el 2B se puede hablar ya de confirmada porque hay una afectación clínica moderada o severa. Y en este 2B ya se encuentra la imagen de neumatosis intestinal, ¿no? En el 3A, bueno, ya el paciente está ya luce gravemente enfermo y todavía no hay perforación. En la clasificación 3B ya es un ANEC avanzado, el niño luce mal y ya encontramos un abdomen peritoneal, podemos encontrar la eritema de la pared abdominal, ¿no? Acá tenemos un cuadrito donde está lo que ya les he mencionado, el 1A es sospecha, el 1B igual sospecha. Puede haber inestabilidad térmica como signo sistémico, apnea, bradicada, letargia. Y en los signos abdominales, como le digo, hay residuos gástricos elevados, ¿no? Hay distensión abdominal, hay vómitos, puede haber sangre oculta en esos. Y en los signos radiológicos solamente, como les digo, es dilatación de asas, edema de pared o a veces niveles hidroaéreos. Igual en el 2B. En el 1B, perdón. En el 2A y en el 2B, el estado general del paciente se va comprometiendo. Ya se va a agregar el trastorno del medio interno. Podemos encontrar acidosis metabólica leve, trombocitopenia, ¿no? Todavía no se encuentran signos de celulitis en la pared abdominal, pero sí una masa en cuadrante inferior derecho. Y en esta etapa ya se puede encontrar
ascitis. En el 3A, bueno, el estado general del paciente ya se compromete mucho más. Hay hipotensión, bradicardia, acidosis mixta, coagulación intravascular diseminada y neumoperitoneo. Y lógicamente esto va siempre acompañado de una gran distensión abdominal. Y en el 2, en 3B hay, digamos que un empeoramiento del estado general del paciente, ¿no? Ya que el niño ya tiene un intestino perforado. Hay hemodinámicamente el niño ya está inestable y hay que hacer tratamiento de quirúrgico de urgencia y de repente necesita ventilación mecánica, uso de, ¿qué se llama? De dopamina, ¿no? Dobutamina para mejorar la, la presión arterial y el gasto cardíaco. Entonces, como les digo, inicialmente los signos son muy semejantes a sepsis, ¿no? Entonces siempre tenemos que pedir hemograma, marcadores de infección, reactantes de fase aguda, hemocultivos y las radiografías, ¿no? Otra patología que puede, digamos, pensar, ¿no? En un diagnóstico diferencial, una impactación meconial. eh, puede haber una perforación gástrica o un fistula neonatal, ¿no? Bueno, en el fistula neonatal lo que va a llamar la atención es que el niño no hace deposición, pues. Nace y de repente no hace deposición, el abdomen está extendido, pero a predominio de, digamos, de los flancos, ¿no? Y se toma la radiografía y vamos a ver un crecimiento, un megacolon, ¿no? Dólico megacolon. Entonces, la forma de prevenir esto es siempre evitar que el niño se le dé fórmula y a empezar con leche humana, ¿no? Como estos generalmente son niños prematuros de menos de 1 kilo o menos de 1500, la alimentación enteral mínima puede ser, pues, de repente 1 centímetro, 3 centímetros, ¿no? Y para estimular la motilidad intestinal y no se da cada 3 horas, no se da cada 6 y después cada 4 horas y finalmente, porque estos niños no tienen el reflejo de succión, de oclusión presente y coordinada, entonces siempre son alimentados por sonda, ¿no? Entonces hay que evitar también las infecciones sobreagregadas que pueden agravar el diagnóstico. Entonces, estos niños, cuando un niño se distiende, vomita, ¿cuál es el mejor tratamiento? Dejarlo en reposo gástrico. NPO con una sonda orogástrica para drenar. Con un buen balance hídrico, ¿no? Para ver cómo está, digamos, el flujo urinario, porque en un momento puede llegar a una falla multiorgánica, ¿no? Entonces, el residuo gástrico que diga la sonda orogástrica nos va a ayudar a descomprimir y sacar todo lo que normalmente se secreta a nivel de gastrointestino, de gástrica, ¿no? Ahora, cuando nosotros sacamos, por decir, residuo gástrico significativo, ¿no? De repente 15, 25, depende, en niños pequeñitos, en los grandes, de repente 40, de residuo gástrico, eso tenemos que reponer volumen a volumen. Entonces, si yo saco 40 centímetros de residuo gástrico, claro, también tengo que ver las características de este residuo gástrico, puede ser solamente mucoso, puede ser bilioso o puede ser porracio, ¿no? Porracio significa que el residuo gástrico es blanco con unas coloraciones café oscuras, o sea, a veces se explica esto porque la sonda a veces puede, digamos, hacer función de ventosa en la mucosa gástrica y sangrar un poquito, ¿no? Y una vez que la sangre se oxida, pues se convierte en color así. Eso se llama porracio. Igualmente, como les digo, el cuadro es similar a sepsis, con compromiso de estado general que va avanzando. Si
el cuadro, entonces tenemos que, previamente a la toma de muestras de hemocultivos, iniciar terapia antibiótica. Y en algunos casos, para evitar la desnutrición, pues tenemos que echar mano a la nutrición parenteral total. Entonces, ante la sospecha de NEC, suspender la alimentación enteral, colocarse una radiográfica, la radiografía de abdomen, alimentación parenteral, interconsulta cirugía cuando vemos que, digamos, está 2 días ya con distensión abdominal y tenemos la sospecha de que hay una imagen de neumatosis intestinal, pues hay que interconsultar la cirugía, ¿no? O sobre todo a un cirujano pediatra, ¿no? Que es el especialista para poder evaluar esto o intervenir quirúrgicamente. Entonces, en los recién nacidos graves, cuando se confirme una enterocolitis necrotizante, como les digo, hay que mantener el reposo gástrico, hay que mantener la sonda gástrica drenaje, hay que hacer cultivo no solamente de sangre, depende de orina. Como le decía, el cuadro puede semejar a una sepsis, entonces tenemos que ver si hay compromiso del sensor, etcétera, hacer una punción lumbar para estudio de líquido cefalorraquídeo. Inicialmente se hace uso de ampicilina y gentamicina o amicacina, ¿no? Cuando ya vemos que ya parece que tuviese pues realmente una NEC, entonces, y el riesgo de perforación, bueno, echamos mano al metronidazol para cubrir los anaerobios, ¿no? Entonces, siempre el hemograma, PCR, gases, bueno, en los gases están los electrolitos, pruebas de función renal, esto va de la mano también con un buen balance, control de diuresis horaria. El niño tiene que estar monitorado para ver, o sea, que mantenga una buena presión arterial, etcétera, ¿no? Ah, y como les digo, como va a estar en reposo gástrico varios días, para evitar el riesgo de desnutrición, de repente darle nutrición parenteral, ¿no? Y lógicamente una adecuada hidratación, mantener una buena normoglicemia, ¿no? Porque cuando este niño avanza también, como que no regula bien la glucosa, puede ser hipoglicemia o hiperglicemia. Cuando los niños están graves, bueno, hay que dar de repente expansores de volumen intravascular, echar mano a los sinotrópicos, ¿no? Eh, si la acidosis metabólica es marcada, hacer la corrección respectiva, ¿no? Am, y la radiografía de abdomen cada 6 horas. Y estar atento con el cirujano, ¿no? ¿En qué momento ya este es un criterio para intervención quirúrgica? Cuando hay una fuerte sospecha de perforación intestinal, ¿no? O esta ya se ha confirmado, y hay imágenes de neumoperitoneo. El deterioro clínico es rápido pese al tratamiento. Comienzo y la progresión rápida de neumatosis, masas abdominales y obstrucción intestinal. Generalmente se menciona que estas imágenes de neumatosis, de perforaciones, puede ser en el ilion terminal y también a veces se puede presentar en el colon. Y a veces pueden ser múltiples, ¿no? Entonces a veces la resección es bastante amplia y el niño queda con intestino corto, ¿no? Entonces, todos estos, las causas de mal pronóstico son cuando se asocia pues a un cuadro de sepsis, ¿no? Hay translocación bacteriana, una inmadurez de la barrera inmunológica intestinal, perforación intestinal. También puede haber síndrome compartimental abdominal, ¿no? Que va a condicionar a una disfunción cardíaca, pulmonar y renal. Cuando la presión abdominal es muy elevada, va a condicionar que se retenga también CO2. Y es una urgencia quirúrgica, ¿no? Las complicaciones, como les digo, es el síndrome de intestino corto cuando se tienen que hacer resecciones amplias de todas estas múltiples perforaciones
porque no es una sola perforación, ¿no? Necesitas múltiples perforaciones y entonces a la larga va a haber un problema de mala absorción tanto de líquido y nutrientes entéricos, ¿no? Ah, estos niños en consecuencia también van a estar por largo tiempo en reposo gástrico con alimentación parenteral, ¿no? Y lo que va a condicionar después una colestasis asociada con cirrosis e insuficiencia hepática. Sobre todo, como les digo, cuando se hace uso de nutrición parenteral prolongada. Porque la literatura dice que cuando hacen restricción intestinal bastante amplia, por lo menos el niño tiene que estar 15 días en reposo o recibiendo solo la nutrición parenteral. Y como tiene intestino corto, a veces tiene que recibir una alimentación, ah, digamos, bien llevada, ¿no? Ya no una alimentación común y corriente, sino una alimentación de repente a base de proteína intensamente hidrolizada o a una leche con puras aminoácidos, ¿no? Esto va a condicionar también que algunos niños el que se les ha hecho resección y anastomosis término terminal, pues puedan presentar cuadros de estenosis y a consecuencia de estos, a cuadros de su oclusión intestinal, ¿no? A la larga va a haber retrasos del neurodesarrollo por la hospitalización prolongada. Bueno, eso es todo.